Gracias por seguir con nosotros. Somos Una Nueva Mañana. A través de Teleantillas, Canal 2 para todo el país, a través de Al Tanto TV en YouTube, nuestra plataforma de YouTube. Suscríbase, comparta, comente, envíenos sus sugerencias. Miren, una corte varió la tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, específicamente, dispuso la variación de la prisión preventiva a la medida de coerción contra el general Boanerges Reyes Batista del Ejército de República Dominicana, que pertenecía al íntimo círculo militar del expresidente Danilo Medina y está implicado en la operación desmantelada, según el Ministerio Público, la operación Coral 5G. Junto a Reyes Batista, que estaba buscando su libertad, su variación de la medida de coerción, también está el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y el mayor de la Policía Nacional José Manuel Rosario Pirón. Dice el tribunal que ha ordenado arresto domiciliario y la colocación del grillete o brazalete electrónico contra estos imputados. El Ministerio Público parece que aquí no salió tan ganancioso, parece que no le fue muy bien porque había pedido que se mantuvieran en prisión a estos imputados. Bueno, al parecer se cumplieron los plazos, pero antes de que el equipo sigan hablando, me voy a poner carita pícara como hace Colombia, siga hablando del tema y de la variación de la medida de coerción a estos militares que están activos, porque todavía no se pueden retirar porque son todavía inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así Ahora bien. Entonces, dile, Vargavila, ¿tú qué sabes de periodismo? No, tú qué sabes, las periodistas que hizo tú y Vargavila, creo que también Iván Yael, y periodista internacional, graduado en universidades de otros países, con maestrías y posgrados. Las de aquí son muy buenas. El Ministerio Público tiene corruptos favoritos o implicados favoritos, porque corrió la noticia en los medios de comunicación de que el general Torres Robiú, tan bello ese hombre, yo creo que por bello deberían soltarlo, mandarlo a prisión domiciliaria. Pero no, fuera de relajo ya, de que es buen mozo. Y dicen que él es un gobernado, que él es un infeliz, que él está preso ahí, no debería estar preso, que quien debería estar preso, según dicen las malas lenguas, sería la esposa. ¿Cómo? Sí, la señora Greiby María Cuello Coste de Torres, quien era la directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Bueno, dicen que el general de la Fuerza Aérea, Carlos Torres Robiú, se montó la misma estructura delictiva que operó en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística y el Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP, según la Procuraduría de la Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, en el documento de solicitud de medida de coerción a los 3 imputados en la operación Coral 5. Tú sabes que ahí no se mencionó a este general, no, pero en ningún momento yo vi que solicitaron medida de coerción a la esposa. O sea, que ella no sabía nada. Él no estaba en esa institución, ella era la directora de ASA, también estaba manejando en esa institución los fondos y era quien hacía el muñeco, así es que se le dice en lenguaje, estructuraba el muñeco. Y la señora Greiby en su casa. Mira, me da pena decir esto, porque si hay una persona que no le gusta atacar a mi género, soy yo. Pero cada quien tiene que ser responsable de sus consecuencias. Y aquí se tiene que acabar eso de que hayan corruptos favoritos. Y déjennos de querernos meter, así mismito, vulgarmente, fríamente, meternos la idea en la cabeza de que esta es una justicia independiente. Porque si así fuera, porque esta señora, esta dama, que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no ha sido sometida a la justicia. Dime tú que sabes de mondongo, Colombia Alcántara, desenrédame esta tripa. Esa era una frase de mi abuela. Bueno, se dijeron muchas cosas en el momento. La verdad es que cualquier cosa que nosotros podamos decir sería... especular. ¡Achu! Salud, dinero y amor. Me lo espantaste, pero bueno, sí se dijeron muchas cosas. No sabemos qué pasó específicamente porque en la propia institución donde ella estaba, pues se puso en tela de juicio.
se Sí, estaba en el expediente. Se dijeron muchas cosas, incluido que tenían tres niños pequeños, que si él estaba detenido, tienen que avanzar ustedes. Ay, Dios mío. Ahora sí, Bueno. ya, libre. Es en vivo, Amén. señores. Dios mío, este programa es en vivo. ¿Verdad? Esas cadenas internacionales, la gente no estornuda, no. Tiene ¿Qué que pasa? pasar, ¿Qué Karen. pasa? No, te digo una cosa, la única diferencia, para no sacarte del tema, es que ellos tienen chuletas y nosotros somos los duros Sí. los duros en la comunicación porque no tenemos chuleta y Nada hacemos de unos eso. programas Así completitos. es. Pero fíjate, este caso de el general Boanerges Reyes Batista, señores, y ustedes saben por qué él fue uno de los más íntimos del círculo del expresidente Danilo Medina. Porque, pero yo pensé que era Porque- Viola. Bueno, Viola también. Viola y Cáceres. Viola y Cáceres. O sea, fue un entramado militar, porque Danilo tenía su servicio, porque era jefe del Estado. Pero el caso de Adán Cáceres, Silvestre, el caso del mismo Viola, el caso de Boanerges Reyes Batista, el caso de De Rubio. Robilio Ahí están Torres. los 5G ya. Esos son, y los coroneles, los Hay varios mayores, varios implicados y otros más. implicados más. El porque, cantante, Sí, el Girón, que está Pero- en prisión domiciliaria, pero en una dirección que nadie la sabe. Así es, para garantizar Para y preservar su garantizar, integridad sí. física. Entonces, no me extraña esta decisión porque ustedes saben que ya ha ocurrido con casos, el mismo caso, Adán Cáceres está en su casa, venció el plazo. está en prisión domiciliaria. Pero cuando se habla de que el Ministerio Público, que si no se sustentó bien el expediente, de que si hubo errores y todo eso, señores, pero ustedes saben que quienes emiten la sentencia son los jueces. Claro, en base a las pruebas. En base a los elementos probatorios, ciertamente, Condesa, que puede presentar el Ministerio Público. Y este es uno de los grandes retos y desafíos Sí. a los que se aboca el Ministerio Público, de recabar todas esas pesquisas para poder sustentar estos expedientes. Según el debido proceso, porque si usted recolecta pruebas y no lo hace de la manera correcta, no importa que ahí esté la prueba, se cae esa Así prueba. es, se festina el proceso. Miren, entre los datos que hemos dado, hemos mencionado algunos nombres, algunas personas, pero debemos subrayar lo siguiente. Son 48 los implicados en este caso. Son 30 personas físicas y 18 entidades jurídicas. Esto es la acusación, para que la gente que le gusta mucho saber de los números, son alrededor de 4.000 millones de pesos que se sustrajeron bajo esa mafia. Colombia mencionaba aquí hace un tiempo de que los militares han servido de bolsillos para los gobernantes. Y hay que entender esto, señor. Estos son los síntomas del gran problema. Es el gran problema de que una campaña política en República Dominicana cuesta mucho. Sobre todo también cuesta mucho tener la capacidad de poder solventar lo que es mantenerse libre fuera de prisión cuando tú sabes que estás incurriendo en este tipo de mafias, pero son mafias que aparentemente son necesarias y obligatorias, porque si usted no tiene los fondos para financiar su estadía fuera de la cárcel, cuando usted ya no esté en el poder, cuando usted está fuera de la cúpula de poder, es como un círculo vicioso. Si usted no roba suficiente para salvarse, va a perder la libertad y todo. Entonces, he dicho esto en reiteradas ocasiones, lo voy a decir una vez más. Aparentemente estamos en una cultura, una sociedad que usted tiene que robar lo suficiente para que le dé para pagar cómo salir de la cárcel. Es irónico, pero así como es. Entonces, estos 4.000 millones de pesos, que es por lo que este grupo de militares está acusado, es un asunto estridente. Pero es más estridente que se está utilizando a la gente que está supuesta a perseguir la corrupción, a asegurarse que la ley se cumpla, que sean los que estén implicados en esta cosa. Eso es deplorable, señor, lo que está pasando. Bueno, Iván mencionaba que además de esta persona de Reyes Batista, hay muchos más implicados en este caso, pero antes tal vez de profundizar con estas personas, yo quiero dar un poquito de historia de quién es Boanerges Reyes Batista. Espero estar pronunciando ese nombre bien, ¿verdad? Sí. Bueno, como bien decía al inicio de este tema, Vargavila es uno de los oficiales que ha sido implicado o arrestado por este caso de Coral 5G. Él es un abogado de profesión y que, como bien dijo Vargavila al inicio, es uno de los, o era, no sabemos,
de los niños lindos o de los amigos íntimos del expresidente Danilo Medina, y precisamente fue en su gobierno donde lo ascendieron a general. Bueno, ahí tenemos una imagen de él. Este señor Reyes Batista figuró en uno de los reales propietarios, entre comillas, de unos solares ubicados en un residencial llamado Colinas del Oeste, con un valor de aproximadamente 40 millones de pesos. También figura como parte de una entidad llamada Único Real Estate e Inversiones, SRL, que aparentemente se creó, o supuestamente, ¿verdad?, se creó para esconder o para por ahí tramitar propiedades o solares para lavar el de dinero, manera ilícita, para que ¿no? luego salieran de manera lícita. Esto se desmanteló, se descubrió, ¿verdad? Además de esto, señores, a mí me encanta dar este último dato porque me parece súper irónico. Este general, señores, participó en la guerra de Irak en el 2003-2004. Usted sabe el honor y el prestigio que le da a un general o a un oficial haber participado en una guerra como esa, y que de ahí usted pase a prisión domiciliaria y a tener un grillete. Eso está muy fuerte. Así es. Miren, nosotros hemos agregado lo siguiente. La carrera militar, que las cosas lamentablemente no son como deben de ser. Este caso de Juanerris y de muchos hechos, como el general Mataflores y todo lo que está en Viola, todo esto, son gente que, bueno, uno diría, bueno, el militar tiene el deber, la responsabilidad de ser una persona que predique con el ejemplo, especialmente cuando está en posiciones de poder de alta alcurnia militar. Esto entendemos nosotros, los militares no debiese ser así, debería ser un poder muy aparte de lo que son los gobiernos. Como son apolíticos que no votan, igualmente debiesen ser gente que se mantenga bajo la autoridad de quien les dirige directamente, que son los militares que le ponen. Pero miren esto, a los militares que dirigen las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, las demás fuerzas militares, lo designa un presidente o una comisión que designa un presidente. Entonces es una ironía que decimos, bueno, están supuestos a ser independientes porque esa gente ni vota ni pueden hacer política, pero es una pena. Yamel comenta, y eso a mí también me da mucho en la fibra sensible, del honor que puede tener un militar que es veterano de una guerra tan importante como la de Irak y que esté enlodado su figura, su carrera militar en un proceso judicial justamente ahora. Pero esto, señores, debe servirnos a nosotros también para que tomemos y hagamos conciencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que debemos hacer como sociedad en relación a una putrefacción que hay aquí, que no es solo de los guardias de la frontera que le dan unos pesos para que pase un haitiano, sino a militares que se están prestando para que gobernantes corruptos los utilicen de carteras, de bolsillos o de macuto, lo que queramos decir, para ser las personas que le gestionan? ¿A quién? Hay que ver. ¿Quiénes están encima de los generales? Hay que ver quién se está beneficiando por esos subterfugios que están haciendo los militares en relación a sus funciones y a dónde va ese dinero, a dónde llega, cuál es la razón inicial que los lleva a hacerlo y cuál es el esquema que les permite verse involucrado en un esquema de corrupción tan grueso como es de los militares. Bueno, cuando Condesa me abordó, hablábamos de Torres Robiú. Hace 15 meses, alrededor de 15 meses que está en prisión. Sí. De hecho, para el día 15 de febrero tenemos una nota publicada en Diario Libre que jueza mantiene en prisión al general Torres Robiú por el caso 5G, y básicamente de lo que decía esta jueza del sexto juzgado de instrucción que conoció, ¿verdad?, la revisión de esa medida, es que supuestamente pues podía representar lo que decía el Ministerio Público para pedir más bien ante la jueza que se mantenga en prisión, es que podría estar en peligro de fuga. Hay que recordar, señores, Torres Robiú tiene 15 meses, abril, mayo, junio, en julio, ¿verdad? Hay que soltarlo también. Claro, si no se llega a un punto específico para ir al juicio de fondo. ¿Por qué están saliendo estos generales que van a prisión domiciliaria? Es muy probable, todos fueron más o menos apresados al mismo tiempo, Margarita, ¿verdad? Sí. Entonces es muy probable que veamos a Torres Robiú dentro de poco, cuando vuelva a conocer la revisión, exacto, que tenga que salir. Y aquí vamos de nuevo a todos los FAOs que se le han pegado al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque aunque metemos mucha gente presa,
el proceso es el proceso, y lo hemos dicho antes. Y por eso mucha gente se ha rasgado la vestidura cuando han visto a estas personas detenidas, gente que despertó mucho odio, porque durante los últimos 8 o 16 años todos vimos lo que hicieron, todos vimos su crecimiento desmedido, su petulancia, el Olimpo le quedaba pequeño. El derroche que hacían de objetos valiosos en todas partes, y lo publicaban, vehículos, carteras, y lo publicaban. Entonces, la respuesta, Condesa, a todo esto es que vamos a seguir viendo, y esto es muy triste, y es muy triste porque ya estamos en un año preelectoral. Entonces, la gran bandera de campaña que usó Luis Abinader para empezar, déjame arreglarlo, no, la justicia independiente. Todo lo que sucedió fue de manera independiente, y todos los apresamientos que vimos fue con el Ministerio Independiente encabezado por doña Miriam Germán Brito y por la espada poderosa de Jenny Berenice y de Camacho y todos los que le acompañan. Es verdad, la justicia independiente empezó a hacer proceso de toda la corrupción del gobierno pasado. Pasados casi 2 años, hemos visto que lastimosamente cada uno de esos expedientes, excepto Pagán, que él colaboró, que él dijo que se él declaró culpable, que él se declaró culpable, pero prácticamente, recuérdenme ustedes, si tenemos otros casos donde digamos, de todo ese dinero que se robaron los PLDistas, de todo ese dinero que esos ladrones corruptos, de todo el que se ha llenado la boca de decir que acabaron con medio país, que cuánto se robaron, cuánto hay preso con condena. No, devolvieron una parte del dinero. Mira, el Ministerio Público aparentemente está dejando el mensaje a los funcionarios actuales y a los que puedan venir más adelante de que pueden robar, pero robar mucho, y luego simplemente tienen que aceptar el repudio de la sociedad, guardar una parte de esos miles de millones de pesos, ya sea aquí en el país o fuera del país, y después se van a ir a su casa. Ahora habría que ver si esos funcionarios le habrán preguntado a sus hijos, a su esposa y demás familiares si están dispuestos a hacer la vergüenza nacional, a que lo señalen en la calle, porque ellos van a robar, le van a dar buena vida y después se van a tener que someter al escrutinio público y a la justicia social, para después entonces irse a la casa o a cualquier otro país a disfrutar de esos miles de millones, porque eso es lo que está demostrando el Ministerio Público con todos los acuerdos. Pero hace acuerdo, devuelves el dinero, te vas para tu casa y sigue como un si de orden, nada. Vargavila. ¿Pero de qué justicia social tú me estás hablando? La también? de nosotros, Pero la de el señalamiento de las calles. Este es un país que olvida muy rápido. También. Este es un país que premia, señores. Somos muy lambones, cuando la gente está en el poder y tiene dinero. Hace mucho que yo entendí que lo importante es, óyeme bien, lo importante es llegar con la cartera de marca, en la jipeta de alta gama, en la torre de lujo, y a ti te respetan por lo que tú tienes aquí. Eso es verdad. Porque si aquí se respetara por lo que la gente es, por la moral, la buena costumbre, el buen nombre, yo pienso que habría que voltear la fila. Entonces se cumpliría que los últimos serán los primeros. Yo, de verdad, nada más confío en la justicia divina, porque ni siquiera en la sociedad se le está dando el lugar. Y eso fue al principio que le tocaban en los restaurantes, y esa gente andan como Pedro por su casa, Condesa. Otro de orden para Colombia. Miren esto, mira, Colombia, que ustedes se hablan de la justicia social, de lo que debe tener un país y una nación que se respete. Nosotros, a mí me sorprende mucho cuando hay países, hay naciones que tienden a ser caballeros y damas de la corte real, lo hacen en Inglaterra, por ejemplo, y si usted es una persona que se ha comportado bien en la sociedad por mucho tiempo, tiene una trayectoria, una carrera, no importa la índole que sea, usted puede ser científico, actor, cantante, lo que sea. Inglaterra, por ejemplo, tiene mucha gente de honor, España también tiene gente que ha hecho caballeros y damas. Ahora, eso es una sociedad donde se premia la trayectoria, donde la gente ha hecho la cosa correctamente. Nosotros, lamentablemente, como dice Colombia, estamos en una sociedad que premia a que hay artistas que están, no queremos detractar a nadie, pero hay artistas que salen por ahí a tirar dinero de helicóptero. Eso es lo que se premia en este país. Entonces, estamos premiando, no importa el valor, no importa la consistencia de la carrera de una gente, no importa cómo usted lo haga.
Colombia tiene un amigo que dice que nadie sube limpio. Aquí aparentemente no importa cómo usted suba. Lo importante Lo es importante es subir. Lo importante es subir. Pero se Y puede robar subir. mucho para que puedas pagar y Ba- después volver para tu casa. Bájale algo a devolver eso. lo que- Se puede Pero es que subir verdad. honradamente, Y otra trabajando cosa, seriamente. siguiendo el Se comentario puede, de Iván se Yael, puede. dime tú entonces, y el Congreso lleno de rifero, lleno de un reguero de en el Congreso hay Ay, gente ay. que Hay ni que- sabe el número de artículos. Ahí hay que tiene la promover el Constitución. cambio en el Congreso, en este proceso que En el viene país en el entero. 2024. Pero fíjate una cosa, me cuenta una fuente de entero crédito, que en el 2006, cuando el expresidente, en ese entonces secretario de la presidencia, le renuncia al entonces presidente Leonel Fernández, y se va a trabajar su campaña cuando lo aplastó el Estado en el año 2007. Entonces, Juan Reyes Batista, que era en ese entonces coronel, tenía un rango menor al que luego ostentaba como general, el que ostenta actualmente, y le dice a Danilo Medina Sánchez, yo quiero ser parte de su equipo. Y Danilo Medina le dice, bienvenido, mi hijo, ahora mismo lo que te puedo es dar esperanzas. Entonces, se cumplió, le dio esperanza. Cuando llegaron al gobierno, ese fue uno de los hombres de más íntima confianza del equipo del expresidente Danilo Medina, Juan Reyes Batista. Pero miren una cosa, aquí se ha hablado ciertamente de la justicia independiente. ¿Qué Iván tú quieres, Toca- perdón, ¿qué tú y- quieres decir con que le dio esperanza? Como que me quedé esperando un mensaje. que le dio esperanza que en su gobierno iba a tener Exacto. principalía, iba a tener participación, iba a ser uno de los hombres de estrecha confianza, Lo de hizo estrechos general, vínculos. que Y lo Lo hizo. hizo general, lo hizo jefe de seguridad del cuerpo especializado de seguridad del metro, luego estuvo en la Guardia Presidencial hasta la salida del expresidente Danilo Medina. Él aspiraba a llegar a ser comandante general del Ejército de República Dominicana, a No llegar le- a ser no le dio ministro de tiempo. Defensa. No le dio tiempo, porque ellos esperaban quizá que llegara el penco para que eso se cumpliera, pero no se cumplió. El penco iba a poner a su hermano, ¿qué tú te crees? Sin embargo, aquí Iván tocaba un punto de que los militares, según la propia Constitución y la ley, no tienen facultad de participar en política, ni tampoco de deliberar. Pero aquí hay militares, Según aquí la hay Constitución. oficiales, según la Constitución y la ley. Aquí hay oficiales, señores, de los cuerpos armados y de la propia Policía Nacional, que son más políticos que muchos dirigentes políticos Eso se y que sabe. hacen campaña de manera soterrada, Claro. descaradamente. Y meten miedo. O sea, eso no se cumple. Entonces, efectivamente. Entonces, con lo de la justicia independiente, recuerden que la justicia es un conjunto, señores. La justicia está compuesta por la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial, el Ministerio Público, que es el brazo persecutor del delito. O sea, el Ministerio Público no es ley, batuta y constitución. No. El Ministerio Público lo que hace es que acusa. Acusa y Pero- presenta pruebas. Exacto, pero quien decide, quien sentencia, quien condena o absuelve son los jueces, es el Consejo del Poder Judicial o sus derivados, el Tribunal de Primera Instancia, Pero está echando los la culpa a los tribunales, jueces, lo que está pasando. las oficinas de atención permanente, los tribunales de apelación y así sucesivamente. Eso es Entonces, correcto, pero ¿sobre la base de qué? Porque De las uno- pruebas. porque- Bien de la recolectadas, acusación. que lo Porque hace el Ministerio Público. mi amor querido, ¿qué dijo doña Miriam Germán Brito siendo jueza que, Con el estuvo, caso de que Brecht? estuvo del otro lado? Le dijo a Jean Alain que eso fue lo que él no le perdonó. No sirve, está mal instrumentado. No se Un juez, sustenta. es verdad que aquí hay jueces bandidos, te lo compro. Claro, Pero ahora hay- mismo acaban de pero- articular pero al hay- juez. pero hay fiscales, hay Ministerio Público bandido. Entonces, ¿con qué También. herramienta? Mira, si tú le llevas a un juez, como dicen, cuando digo que la burre vaya porque tengo los pelos en la mano. Si tú le llevas la prueba a un juez, tiene que ser muy bandido y sinvergüenza. Ahora, si tú le dejas, ya que sabemos que hay muchos bandidos sinvergüenza y tú le abres el camino para que tú no puedes tentarlo. Entonces, Exacto. son expedientes disparatosos y la muestra, no lo digo yo. no todos son disparatosos, Máximo. ¿Cuáles son los No exitosos? todos, Yo entiendo porque que- pueden haber expedientes que estén No, no, sustentados ven, y ¿sabes se qué es lo que- caen perdóname, Condesa, ¿Tú sabes ven. lo que yo porque, entiendo? porque el juez dime. en su última No, convicción o no, por no, los no, compromisos perdóname. políticos El con lo que ministerio llevó ahí, está como a los no va a dictar foques. una sentencia. El Ministerio Público está como a los foques. Sonando. Que se enamoró del Cuidado, que a sonido, lo- de a que los la foques gente amigos le de esta aplaude. plataforma, No, no, ¿eh? no, no, no. No espera. estamos diciendo Él es nada mi que sea amigo. mentira. Le Él gusta él su es mi amigo. amigo. A él Él le mismo gusta lo su sonido y dice. le gustan sus likes. Pero claro, pero con eso que él gana. Yo creo que el Ministerio Público Colombia se enamoró de los likes, de la gente aplaudiendo. Entonces se enfocó en
enviar los expedientes a la calle para que la gente siguiera Yo tengo que aplaudiendo, decir esto. y tal vez por eso se le caen los casos. Tenemos que ir a una pausa, pero yo tengo que decir esto, Ailín, y antes de pasar con Yamel, muy breve. Ahorita me dio un ataque de alergia y no le pude responder a Condesa. Condesa, me parece que es romper la cuerda, la soga por lo más débil, cuando queremos decir que quien es responsable de estos casos, de estos magnos casos de corrupción, de persona del anillo cercano del expresidente Danilo Medina, sea una mujer o sea un general. Yo pienso que el que tiene 2 dedos de frente sabe quién o quiénes son los verdaderos responsables del desfalco que se hizo al Estado en el sistema político que se ha instalado. Hay maldad en tus palabras. Hay Pero malicia mira, en yo tus quiero palabras. finalizar diciendo algo. Yamel. Tenemos que ir a la pausa. Sí. Vamos a la Es un de orden, es un de orden, es un de orden. En tu minuto de frontera tú lo vas a decir. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa. Bueno.